Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Vivimos en tiempos de tanta confusión doctrinal que a veces los predicadores nos vemos en la obligación de repetir lo evidente una y otra vez, y el que lo escucha uno piensa que debe sentirse ofendido. Pero cuando uno escucha la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículo 19 de los Hechos, uno descubre que es que no queda la menor duda de a qué se dedicaban los primeros cristianos. Yo no sé a qué nos dedicamos los cristianos del siglo XXI, pero los del siglo I o los del siglo cero, esos lo tenían clarísimo. Dice que en aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. O sea, le habían apedreado, le iban a matar y vuelve al mismo sitio. ¿Por qué le están apedreando? ¿Por qué le quieren matar? Por predicar a Jesucristo, por predicar que la gente tiene que dejar la religión que está profesando y tiene que hacerse cristiana. A ver, ¿qué es lo que no entendemos de lo que hacían los apóstoles? Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el Evangelio. ¿Qué hacían? Predicar, hablar de Cristo. La tarea fundamental de la Iglesia Católica es predicar, hablar de Jesucristo. Vamos a ver, ¿qué es lo que es tan difícil de entender? Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, o sea, la misión de la Iglesia es que la gente se haga católica. No que cada uno sea un buen no sé qué y que ojalá allí por caminos diferentes todos nos encontremos. Eso no aparece jamás en la palabra de Dios, jamás en los Hechos de los Apóstoles, jamás en labios de Cristo o de Pablo o de los grandes hombres y mujeres de aquellos primeros siglos. Querían que la gente dejara el paganismo, querían que la gente dejara el judaísmo, que es lo que había en ese tiempo, o paganismo o judaísmo. Pues no, Jesucristo no quiere que seas pagano y Jesucristo no quiere que seas judío, tal como suena. Y no quiere que seas musulmán, y no quiere que seas budista, y no quiere que seas otra cosa, sino cristiano. ¿Se nos mete en la cabecita eso? ¿O hay que volver a repetirlo porque nos ha dejado completamente patidifusos? Y les decía, al día siguiente salió con Bernabé a predicar en aquella ciudad, y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe. O sea, lo que quieren es que los no cristianos se hagan cristianos y que los cristianos perseveren en la fe, diciéndoles, atención, que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban y ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, es que no paraban estos tipos. Y después de predicar la palabra en Perge, ¿qué es lo que hacían? Predicar, a todo el que quisiera escuchar. Bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Y termina. Al llegar reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles las puertas de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. La misión de la iglesia es que todo el mundo sea cristiano, que todo el mundo crea en Jesucristo, que todo el mundo le acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jesucristo no quiere que haya ni judíos, ni budistas, ni musulmanes, ni confucionistas del séptimo día. A ver si se nos mete en la cabeza de que tenemos una responsabilidad gravísima de que todo el mundo se convierta a Cristo, de que todo el mundo se arrodille delante de Jesucristo, de que todo el mundo sea bañado por la sangre de Cristo, se arrepienta de sus pecados y sea perdonado por Jesucristo, para que todo el mundo reciba vida nueva en Cristo. Esta vida nueva es la que en concreto nos relata el evangelista San Juan en el capítulo 14.
versículo 27, y habla de un tema precioso, muy bonito. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Mirad, hoy el tema de la paz no puede ser más real y más importante, porque si en la primera lectura nos hablaba del encuentro con Cristo resucitado, la conversión a Cristo tanto de los paganos como de los judíos, aquí lo que aparece en el Evangelio es que el encuentro con Cristo, aceptar a Jesucristo, es ser inundado de paz, estar lleno de paz. Señor, tú eres la paz de mi corazón. Yo no tenía paz hasta que yo no te encontré. Hasta que no recibí de tus manos el perdón de los pecados, yo no tenía paz. Pero viniste a mi vida y me dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Y nos dices que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Mirad, yo creo que es de los peores pecados que hay en la Iglesia y de la que yo creo que menos gente se confiesa, es el de la cobardía. Qué poca gente pide perdón de rodillas en una confesión por haber sido un cobarde. ¿Y quién no ha sido cobarde alguna vez? Cobarde en hablar de Cristo, cobarde en confesar a Cristo, cobarde en dar la cara por Cristo, cobarde en defender a Cristo, a la Iglesia, al Papa, a los sacerdotes, la Eucaristía, cuando otros se burlan o se mofan o blasfeman. La cobardía es de los peores pecados que puede darse en un cristiano, porque es todo lo contrario de lo que están haciendo Pablo y Bernabé, que es que no hay quien pueda callarlos, los pueden apalear, los arrastran fuera de la ciudad, los intentan apedrear y ellos siguen y siguen y siguen y hablan y hablan y hablan y les da igual lo que les pueda pasar. Es lo mismo que hace Pedro, los mete en la cárcel, va al templo, vuelve al templo. No os habíamos prohibido hablar en nombre de ese, pero habéis llenado Jerusalén de su enseñanza. No hay quien pueda sobornar la voz de un creyente apasionado. El cobarde es una persona que está muerta por dentro, muerta de miedo. Y el que tiene miedo no tiene paz. Los cobardes no tienen paz. Una persona puede pasar por 1001 problemas y preocupaciones y situaciones terribles, pero si está del lado de Cristo, si es valiente, tendrá paz. Porque la peor falta de paz es la de haber traicionado a Cristo. Por eso no hay hombres y mujeres de paz que sean cobardes. Lo podrán disimular de 1000 maneras, casi siempre disfrazado de prudencia, pero al final, más que prudentes, lo que son es cobardes. Y no hay cosa más fea que un cobarde en la Iglesia, que un cobarde en la obra de Cristo, en el ejército de Cristo, en los amigos de Cristo. Y así, dice, si me amarais, os alegraríais que vaya al Padre. De ahí Él nos enviará al Espíritu Santo. Fijaros que la paz es el saludo de despedida que el sacerdote pronuncia antes de salir por la puerta de la iglesia. Si vas lleno de paz, es porque eres un valiente. Si vas lleno de paz, estás cumpliendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados los hombres y mujeres que por haber dado la cara por Cristo tienen el corazón lleno de paz. Benditos nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, benditos nosotros si de verdad estamos convencidos de que unidos a Jesucristo, nosotros siempre estaremos en paz. Nos damos la paz en misa, nos saludan con la paz de Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy.
daos fraternalmente la paz, puedes ir en paz. Nos lo dicen igual en el sacramento de la confesión, tus pecados están perdonados, vete en paz. Es el fruto del Espíritu, es el fruto de la valentía del que ha luchado bien por Cristo. Bienaventurados nosotros, si siendo valientes tenemos el corazón lleno de paz.